Baldur's Gate 3 es, sin lugar a dudas, uno de los mejores RPGs jamás creados, y seguro que muchos lo habéis disfrutado durante cientos de horas, pero hay lugares de la ciudad que nunca vais a poder explorar, como la alta ciudad, a no ser que los modders los creen, claro. Con el parche 8 ya disponible, Larian no expandirá más el juego. Por eso os propongo un viaje por Baldur's Gate para repasar todos los lugares que Larian ha modificado por razones de jugabilidad o que directamente no aparecen en el juego. Si queréis más contexto sobre la ciudad, os recomiendo mi vídeo ¿Qué es Baldur's Gate? Y también tenéis otro vídeo con la historia completa de los 2 primeros juegos de la saga. En este vídeo daré por hecho que ya conocéis buena parte del lore, aunque algunas cosas las repetiré por si no las sabéis. Este canal está centrado en el lore de Dungeons & Dragons, con vídeos sobre los reinos olvidados, los planos y otras zonas de Faerûn. Las principales fuentes para este vídeo son Descenso al Averno y Murder in Baldur's Gate. El almanaque de Descenso al Averno está ambientado en el 1492 CV, justo antes de los hechos del videojuego. Puede haber pequeños cambios, pero muchas cosas deberían coincidir. También añadir que no voy a hablar con completo detalle de todos los lugares de la ciudad, ni a comentarlos absolutamente todos, porque si no el vídeo sería enorme. De verdad, leeros los manuales si queréis más información, os lo recomiendo. Aviso, van a haber spoilers, no muchos pero algunos importantes. Baldur's Gate 3 salió en agosto de 2023, así que espero que lo hayáis terminado. Estáis sobre aviso. Dicho esto, comenzamos. Ciudad exterior. Nuestro comienzo en el acto 3 comienza en Rivington, el barrio más alejado de la ciudad amurallada. Está bien representado como una aldea de pescadores. En el material escrito solo se menciona que es controlado por una banda llamada las Ratas de Rivington y que sirve como punto de contrabando gracias a su acceso al río. Pero todo lo que vemos en Rivington parece creación propia del área. En Murder in Baldur's Gate aparece una tienda de cerámicas donde unos jóvenes patricios se esconden tras el robo de la mano del querido explorador. Esa tienda no aparece en el juego y tampoco se puede contratar un viaje fluvial desde el puerto principal de la ciudad hasta Rivington. Continuamos al Paso de la Sierpe, este puente repleto de tiendas y casas que incluso rodean el borde de la estructura. Aquí también se ha inventado parte del contenido, pero hay varias ausencias notables. La cofradía de los cruzadores, que desvían la delincuencia hacia los forasteros para proteger a los locales, no aparece. Tampoco la tienda de especias Sweetgens, que en realidad es una fachada para el tráfico de drogas y venenos. Sí, está presente en la tienda del hacha danzante de Dancelon, aunque con diferencias. En Zardancelon parece estar más desarrollado, ya que aunque suele asociarse con aventureros, según el material escrito, no se mencionaba su relación con los arpistas, y como ya sabréis tenemos una misión con Yajeira en este mismo local, pues ella es una arpista. Algo importante es que aquí falta la famosa hacha flotante que da nombre al local, y que, según nuestras fuentes, está sostenida por una estirge invisible. Tampoco aparece Isa Brakel, la semielfa maga y estilista responsable de la invisibilidad de la estirge. En su lugar, hay otra tienda llamada el Elixir de Terciopelo, regentada por Stylist Host. Esto podría tener sentido, pues la maga en teoría alquila el ático. Además, la tienda ha sido reubicada al sur del puente. En los manuales está al norte. Tiene sentido, ya que tras pasar la roca del Wyrm, el resto del puente no es accesible. Si a Larian se le iba a quedar vacía la parte norte del puente y prefirieron no desarrollar esa zona, supongo que era conveniente pasar la tienda a la parte sur. Si seguimos andando por el puente llegamos a la Roca de la Sierpe, o Roca del Wyrm como he dicho antes, fortaleza del puño ardiente, que también ha sido modificada. En el material escrito tiene 4 niveles: mazmorras, oficinas de control de tráfico, armería y dormitorios. En el juego se ha reconfigurado. Encontramos los calabozos, una recepción, barracones, comedor, cocina y una sala de audiencias que no existe en los manuales. Esto parece una solución práctica para cubrir funciones que normalmente se verían en el Palacio de los Duques y la Torre del Mar, ambos ausentes en el juego, y de los que os hablaré más adelante. La fortaleza es mucho más imponente y multifuncional aquí que en el material escrito. Después de cruzar el puente, ya no hay más ciudad exterior explorable. De hecho, falta hasta medio puente por ver. Así que vamos a hacer el recorrido que el juego no nos deja, avanzando de barrio en barrio, como si realmente estuviéramos atravesando las calles de la ciudad. Nada más pasar todo el puente, llegaríamos al barrio de las Canciones Gemelas, un barrio sobre todo dedicado a santuarios y lugares de culto, repleto de altares e ídolos en todos los caminos, incluso templos caseros. Aquí, hasta el culto, no criminal, a demonios o a los 3 muertos es tolerado. En este barrio se encuentra la Iglesia de la Última Esperanza, la cual no está vinculada a ningún dios en particular y que ofrece ayuda a los necesitados. La iglesia tiene problemas con una banda del gremio en este barrio llamada Los Ateos. Continuando con nuestro viaje por la ciudad exterior, nos encontramos con Pezuña de Cerda. Sí, es el nombre que tiene el barrio. Este es básicamente un lugar con docenas de expatriados de naciones lejanas mezclados con gentes de todo tipo de razas, desde hombres lagarto y gnomos de las profundidades.
Siguiendo nuestro camino, llegamos a Fuerte Ápice, un barrio lleno de artistas y donde se encuentra la mansión señorial blanca del hostal Fuerte Ápice, ocupado por artistas gnomos y donde se encuentra la mayor población de gnomos de la ciudad. Es un lugar donde se montan muchas fiestas y exposiciones artísticas, siendo frecuentado por revolucionarios de la ciudad. Más al norte, nos topamos con la Capilla Norte, quizá el barrio más tranquilo de toda la ciudad exterior al ser el hogar de los residentes que más pagan al gremio a cambio de seguridad. Junto a la Capilla Norte está la pequeña Kalimshan, una ciudadela amurallada dentro de la ciudad exterior, fundada por refugiados calisitas que huyeron de las guerras en sus tierras. Esta comunidad ha florecido por su cuenta, con arquitectura, costumbres y horarios propios. Aquí se encuentran lugares como el Teatro Oasis, frecuentado por patricios, la Academia Verdashir, especializada en magia y combate al estilo calisita, y el Jardín de los Susurros, una red de intercambio de información con caminos tan intrincados como los secretos que guarda. El Emporio de Joyas Kalim, una casa de empeños, es también la fachada de las operaciones del gremio dirigidas por Ril Sarrael, figura importante en Murder in Baldur's Gate. Continuando con nuestro viaje a las murallas y tras pasar la Capilla Norte, llegamos a Mirada Pétrea. Aquí se encuentran la mayoría de los mataderos y corrales de la ciudad, una comunidad de porteros semiorcos y en general es el lugar en el que viven muchas de las personas de la ciudad exterior que trabajan dentro de los muros. En este barrio tenemos el matadero Hancock y los establos y casa de fieras de Garinor, que tienen establecimientos aquí y en el barrio de la Puerta Negra. Ofrecen un servicio para mover los animales por el borde de las murallas al pasarlos de un lado al otro para que se puedan recoger, pero el establecimiento destaca sobre los demás por su colección de raras criaturas como cocatrices e hipógrifos. En teoría ya llegaríamos a la Puerta del Basilisco y por ende a la ciudad inferior. Por si os fijáis en el mapa, aún tenemos dos barrios más de la ciudad exterior. Uno de ellos es Ruinoso, un barrio constantemente entre las brumas que está junto al cementerio del acantilado. Y es que en el videojuego vemos un cementerio dentro de los muros en la ciudad inferior, aunque parece bastante pequeño y con mausoleos de patricios de la ciudad. Realmente solo las personas con dinero son las que se pueden permitir ser enterradas dentro de los muros. El resto de la gente recurre al innoble santuario del sufrimiento o a los cementerios desperdigados fuera de la ciudad. El mayor de estos es el del acantilado, ubicado en el barrio de Ruinoso. Aquí se encuentra, como acabo de decir, el cementerio del acantilado, el mayor de la ciudad, antaño propiedad de la familia Szar. Este lugar es un verdadero laberinto de criptas, mausoleos y monumentos. Una cofradía de sepultureros vela por el descanso de los muertos y combate los intentos de adoradores de Myrkul por robar cuerpos o invocar no muertos. No voy a entrar en detalles, pero hay bastante potencial en él como para poder desarrollar algunas aventuras. En los acantilados cercanos se alza la estatua original de Balduran mirando al mar, la misma que aparece en una de las pantallas de carga del juego. Esta es la original y tiene toda una misteriosa historia a su alrededor, pues se supone que marca la supuesta tumba de Balduran. El último barrio de la ciudad exterior lo he mencionado antes y es el de la Puerta Negra, barrio que se encuentra junto a la Puerta del Dragón Negro de Baldur's Gate, la cual da directamente a la alta ciudad. En la aventura Murder in Baldur's Gate, de hecho, se comienza entrando por aquí y no por la Puerta del Basilisco. Ojalá hubiera sido así en el videojuego, pues siento que nos hemos perdido mucho. El caso, este barrio alberga establos y toda una comunidad de herreros enanos escudo que atrae incluso a los habitantes de la alta ciudad. Bien, con esto tenemos ya cubierta la ciudad exterior y pasamos a la ciudad inferior. Ciudad inferior. La ciudad inferior es la parte de Baldur's Gate que más se puede explorar en el videojuego. Sin embargo, incluso aquí se han comprimido barrios y modificado estructuras para facilitar la jugabilidad. Aunque transmite bien el espíritu de la ciudad, hay muchas zonas que no aparecen o han sido fusionadas entre sí. Se podría decir que han mezclado parte del barrio de Camino del Este, la Escombrera, las pendientes Cumbre Florida y el Puerto Gris en su conjunto. Parece que se han dejado fuera el barrio de Brampton y el de la Torre del Mar. Evidentemente no estamos jugando al Elder Scrolls Daggerfall, así que la ciudad de Baldur's Gate no se va a poder representar tal cual, porque si no, habría un montón de zonas vacías entre unos lugares y otros, y estaría todo falto de contenido. Sin embargo, eso no quita que sienta que se podría haber hecho un poquito más aquí, ya fuera mostrando más lugares icónicos de la ciudad inferior y o teniendo un mapa aún más amplio. De todas formas, Larian ha hecho un buen trabajo y ha añadido contenido en diversos lugares no especificados en el material escrito, pero que tiene sentido que existan, como varias mansiones, barracones del puño ardiente junto a las puertas y diversas tiendas. Nada más atravesar la Puerta del Basilisco deberíamos encontrarnos con el barrio de Camino del Este. Esta zona es la principal vía de acceso a la ciudad amurallada y el primer punto de encuentro con visitantes de fuera.
está llena de posadas, almacenes, porteadores y tiendas con suministros para aventureros. En los manuales destacan lugares como la posada La Espada y las Estrellas, la tetería clandestina Hopalins, la taberna Escuela de Esgrima Casa de la Maestría de Garmund o el Fanal, una taberna montada sobre un barco en el puerto, con su propia tripulación. En el videojuego muchas de estas ubicaciones no están presentes, algunos locales podrían haberse fusionado, como parece ser el caso de El Fanal y la Sirena Ruborizada, mientras que la taberna de la Canción Élfica ha sido ampliada y transformada en un lugar más grande y abierto de lo que aparece en el material escrito. Se pierde, sin embargo, el encanto de algunas de sus salas y decoraciones, y el detalle mágico que da nombre al sitio, la canción del fantasma de una elfa que a veces se escucha entre las paredes y que llena de tristeza a quienes la escuchan. Este detalle se menciona tanto en los manuales como en el videojuego Baldur's Gate Dark Alliance, pero está ausente en Baldur's Gate 3. En el videojuego, este es el sitio donde se encuentra el cadáver de la duquesa Belyn Stelmain. El sótano es el lugar de reunión secreto de los Caballeros del Escudo, y la planta de arriba del todo acaba siendo el lugar de descanso de los personajes protagonistas. Se le acaba dando más profundidad y otros detalles a este sitio, pero siento que se ha perdido algo de su esencia al faltar el detalle de la voz fantasmal. Al sur, aunque no accesible en el videojuego, estaría el barrio de Brampton, una zona empobrecida y conocida por su cercanía con el contrabando con Rivington. En las fuentes destacan el Hospital del Puerto, un centro médico de dudosa reputación, donde el tamaño del bolsillo marca la diferencia del trato recibido, y el Parque del Entendimiento, una zona verde creada a partir de un antiguo vertedero gracias a la magia de un druida enano llamado Torimesh. Allí se encuentra el árbol que dibuja, una especie arbórea que otorga profecías a quienes le arrancan fragmentos de corteza, con previa petición del propio Torimesh. Todo esto no se representa en el juego, pero habría sido un lugar ideal para pequeñas tramas secundarias. Siguiendo hacia el centro encontramos La Escombrera, un barrio residencial obrero, donde vive buena parte de la clase trabajadora de la ciudad. Sus casas son humildes y el nivel de criminalidad es moderado, como se menciona en tono irónico en los manuales. En teoría, desde aquí los patricios deberían poder acceder a la alta ciudad por la Puerta de los Escombros, pero esta no aparece en el juego ni tampoco el Santuario del Sufrimiento, dedicado a Ilmateir. Aún así, sí se han representado varias localizaciones como la tienda de fuegos artificiales de Fellowhir, el periódico de la Boca de Baldur, la funeraria Candlehallow y la tienda de artículos de hechicería. Esta última cambia de dueño en el videojuego, donde ahora es propiedad de los Roakan, un personaje que en los libros aparece vinculado exclusivamente a la Torre de Ramazith, en la alta ciudad. En el juego, ambas funciones parece que se han ligado. En los manuales, las partes superiores de la Torre de Ramazith estaban prácticamente inexploradas, y los Roakan pagaban a aventureros para reexplorarla. Además, el mago destacaba por un encantamiento que repele la humedad y el moho de la ropa. En el videojuego parece que sus ambiciones son bastante más grandes. Cruzando hacia las calles más transitadas, accedemos a Las Pendientes, el barrio comercial por excelencia que conecta el puerto con la alta ciudad. Es uno de los barrios más vigilados por el Puño Ardiente y suele estar lleno de comerciantes exitosos, nobles en tránsito y profesionales bien posicionados. Aquí se ven todas las localizaciones destacadas como la Casa de Cuentas, en mi opinión muy bien representada, y la Casa de la Reina del Agua, aunque esta última parece haber sido diseñada con una estructura más abierta y accesible de lo que se describe en el material escrito. Más al interior se encuentra Cumbre Florida, el barrio donde residen los más ricos de la ciudad inferior, con calles adornadas con jardines y casas con terrazas. Aquí encontramos boutiques, cafeterías exclusivas y algunas de las mansiones más elegantes al sur de la alta ciudad. En el juego, esta zona no se desarrolla del todo. Se omiten lugares como el restaurante El Jabalí Sonriente, la mansión de las puertas Sesker, una casa antigua repleta de secretos, o la mansión de Mandorkai, una estructura misteriosa que apareció de la nada junto a su mago Mandorkai, el cual desapareció misteriosamente de la vida pública al cabo de un tiempo. Muchos recibieron invitaciones para entrar, y ninguno de los invitados salió jamás. Según las fuentes escritas, 2 supervivientes de un escuadrón del Puño Ardiente que entraron a inspeccionarla descubrieron salas cambiantes, ganchos sangrientos y cuchillas por todas partes, un lugar propio de una historia de horror. Y finalmente, si seguimos bordeando el puerto, llegaríamos al barrio de la Torre del Mar, el cual no aparece en el juego. Esta zona es el corazón militar y marítimo de la ciudad, que cuenta con los mejores herreros de la ciudad y las residencias de los miembros del Puño Ardiente. Se pueden encontrar salones de baile, tabernas y otros locales que compiten para ser el lugar en el que se dejen caer los miembros del puño más fiesteros. Por aquí también existen lugares como Fuerte Alcantarilla, sede de una cofradía de ladrones que tratan en parte las aguas residuales de la ciudad, y Las Piedras Siseantes, una casa de baños muy frecuentada por nobles y comerciantes para tratos privados y negociaciones políticas. Sin embargo, el lugar más importante del barrio y por el cual recibe su nombre es la Torre del Mar, una fortaleza equipada con maquinaria de asedio de Gond y una cadena gigantesca que puede bloquear el tráfico fluvial. Es también una prisión de varios pisos, con soldados y fieles del Puño Ardiente viviendo allí. Como veis, aunque la ciudad inferior está más presente en el juego, muchas de sus partes han sido comprimidas, eliminadas o transformadas para facilitar la exploración y la narrativa. Aún así, la ambientación se mantiene fiel al espíritu del material escrito. Y ahora sí, dejamos atrás la ciudad inferior y nos acercamos a la alta ciudad.
Alta Ciudad. La Alta Ciudad representa el corazón noble, político y religioso de Baldur's Gate. En el juego, sin embargo, solo accedemos a una pequeña porción de esta zona, y lo hacemos en los tramos finales del Acto 3, en un estado bastante deteriorado por el conflicto con la Absoluta. Lo primero que vemos es la Ciudadela de la Guardia, que pertenece a la Guardia de la Alta Ciudad. Esta fuerza de seguridad, diferente al Puño Ardiente, protege a los nobles y se encarga de expulsar a los forasteros que permanecen después del anochecer en la Alta Ciudad. Aunque vemos a algunos de sus miembros en el juego, no se explora en detalle el barrio donde residen, las calles de la Ciudadela, un distrito con tiendas refinadas y casas modestas pero de gran calidad, donde vive la minoría no patricia de esta zona. Tiene sentido que no tardemos en llegar al Salón Alto, pero parece que en el videojuego la Ciudadela y el Salón están casi pegados. A continuación vamos al Palacio de los Duques, parcialmente en ruinas, donde se desarrolla parte del desenlace del juego, es decir, el Salón Alto. Este lugar, en teoría, se encuentra en el barrio de los Templos. Os hablo primero del distrito. El distrito de los Templos es el lugar donde se concentran los grandes santuarios y catedrales. Aquí están el Salón de la Dama, dedicado a Timora, la Gran Casa de las Maravillas, el Templo de Gond, lleno de yunques y talleres, y el Salón de las Maravillas, un museo donde se muestran los inventos gondianos. Aunque en el videojuego vemos gnomos adoradores de Gond en misiones vinculadas a la Guardia de Acero, no accedemos a estos templos físicamente. En cuanto al entretenimiento y hospedaje, no vemos tampoco lugares como los Tres Viejos Barriles, una posada regentada por antiguos soldados del Puño Ardiente, ni el Yelmo y la Capa, otro hospedaje que sirve como sede informal de los Caballeros del Unicornio, devotos de la deidad Lurue. En este barrio, como dicho, es donde se encuentra el Salón Alto, que vemos al final del juego y del que os hablaba antes. Este es el centro de poder de la ciudad. Allí se reúnen el Parlamento de los Pares y el Consejo de los Cuatro. En teoría, cada duque tiene su despacho aquí, y también se celebran juicios penales y reuniones de diversos gremios de la ciudad. Además, hay una biblioteca con ordenanzas y leyes locales. En el juego, como he comentado antes, sus funciones parecen haber sido absorbidas por la Roca del Wyrm, dada la limitación del mapa. Otra localización importante que no vemos en el videojuego es el Ancho, la gran plaza del mercado de la Alta Ciudad. Este espacio cívico y comercial se llena cada amanecer con puestos de venta y se vacía por la noche salvo en días festivos y celebraciones. Aquí también están las Costas Distantes, una tienda que importa productos y recetas exóticas de lugares como Puerto Nianzaru, y la panadería Harbreeze. También encontramos el Pergamino Abierto, el Templo de Ogma, muy frecuentado por bardos y eruditos. Tampoco vemos la Bodega Baja, una intrincada red de túneles y bodegas bajo el Ancho, donde se trafica, se comercia ilegalmente y se ubica un burdel de baja reputación. Se dice que conecta con otras zonas de la ciudad, incluso con las alcantarillas, que sí vemos en el videojuego. En el juego, el gremio aparece en las alcantarillas, así que puede que esta conexión esté insinuada. Por último, el distrito palaciego es el hogar de las familias más antiguas y poderosas de Baldur's Gate. Aquí están las villas y mansiones de los patricios, como los Hun, cuyo mausoleo sí aparece en el cementerio del videojuego. Se menciona también un santuario a Helm y otras estructuras nobles, pero ninguna es accesible en el juego. Posiblemente la mansión de Cazador y otros edificios den parte de esa esencia que nos perdemos aquí. La Alta Ciudad, en resumen, se ve muy reducida en el videojuego. Solo accedemos a una fracción de sus calles y muchas de sus funciones son desplazadas a otras áreas por motivos prácticos. Y con esto hemos recorrido prácticamente toda la ciudad de Baldur's Gate. Larian ha hecho un trabajo magnífico representando su esencia, pero como habéis podido ver, hay muchos lugares del lore que no aparecen o se han modificado para adaptarse a la narrativa y la jugabilidad del videojuego. Puede que nos quedemos con las ganas de ver algunos de estos rincones, pero quién sabe, quizá con el tiempo la comunidad de modders consiga recrearlos. O quizás en algún futuro juego, por desgracia no desarrollado por Larian, podamos recorrer Baldur's Gate en todo su esplendor. ¿Qué os ha parecido este recorrido? ¿Conocíais todos estos barrios y localizaciones? ¿Os gustaría verlos en un futuro? Os leo en los comentarios. Si queréis seguir profundizando en lore, os recomiendo mi vídeo sobre la historia completa de los dos primeros juegos de Baldur's Gate y el vídeo ¿Qué es Baldur's Gate?, donde hablo más en detalle de su historia, sus facciones y su evolución a lo largo del tiempo. Y con esto llegamos al final del vídeo. Me he dejado muchos detalles, así que os recomiendo que os leáis el almanaque de Baldur's Gate, de la aventura del Celso al Averno, por si queréis leer todo lo que no he dicho, que no es poco. Este vídeo no estaba planeado, ha surgido porque de repente he visto que Larian sacaba el parche 8 del videojuego y actualmente estoy preparando una saga de vídeos sobre los tipos de dragones de Dungeons & Dragons, así que posiblemente tarde un tiempo en sacar el próximo vídeo. Os dejo con los Patreons que apoyan monetariamente el canal. Si quieres aparecer aquí con cualquiera de los niveles de pago de Patreon, puedes hacerlo. Si no, también puedes hacerte miembro de YouTube por menos de €1. Y si no quieres apoyarme monetariamente, con que le des a like, te suscribas y compartas el vídeo, ya me ayudas muchísimo. ¡Hasta la próxima!